bienestar animal. No sé si has visto, Luz, también que estamos en un contexto acá en Ecuador ahorita de discusión de una ley de bienestar animal. Está en su etapa última de discusión en la Asamblea Nacional. Estuvo la semana pasada, el lunes se discutió en- para el segundo debate. Hubo algunas observaciones, volvió a la comisión, ni se aprobó ni se aprobó ni tampoco se archivó. Volvió a la comisión y estamos a la expectativa de que esto pase a una ya etapa final y donde estamos buscando que se apruebe. ¿Ok? En ese contexto, las organizaciones animalistas, sobre todo las más radicales, están buscando que se archive cuando ellos fueron los primeros los propulsores. ¿Por qué quieren que se archive? Porque algunos planteamientos que estaban en un principio un poco extremos fueron eliminados en su totalidad. Entonces no están de acuerdo con la propuesta de ley que quedó y están pidiendo su archivo. Entonces estamos como que en esa pugna, en esa disyuntiva y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Chévere, gracias por la actualización, Héctor, de lo que Ah, está pasando por allá. sí, sí, hay esa expectativa ahorita de qué va a pasar. Y, y ahorita están de nuevo con la conformación de las mesas de trabajo no especializadas. O sea, la de biodiversidad sería Ya, donde va a ir la ley. ya está formada, ya están trabajando. Se han hecho ya también algunos acercamientos con las nuevas autoridades de la comisión. Veamos a ver qué Ujú. pasa. Veamos a ver qué pasa. Está trabajando en eso. Chévere, ahí nos cuentas. Sí. Me salió unos minuticos, qué pena era que estaba cerrando un poco de ventanas acá y terminé cerrando absolutamente todo. Ah, ya. ¿En que están en un tema en Ecuador, que están actualizando como la normativa? Eh, sí, estamos en una coyuntura donde está casi listo la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, Ley Orgánica de Protección y de los Derechos de los Animales. Se va a llamar Ley LOPDA, LOPDA. Eh, Mm, sí, es un proyecto que ha tenido sus altos y sus bajos, ha tenido eh, promotores y detractores, idas y venidas, pero creo que tenemos consolidada una idea interesante alrededor del proyecto de ley. Eh, Veamos a ver qué pasa, porque hay grupos que quieren que se archive la ley también. Nosotros estamos esperando que se apruebe porque ha pasado varios filtros, fue un trabajo muy arduo en las comisiones, hubo muchas comparecencias de diferentes tipos de profesionales, de gremios, para dar sus aportes y creo que el producto es un producto bastante balanceado que permite sentar las bases para un buen bienestar animal en el Ecuador. Y si a futuro requiere algunas reformas o requiere algunos reglamentos, se pueden ir perfeccionando. Pero es una muy buena plataforma de inicio para tener mm. un proyecto que nos ampare. Así es. Y es multiespecie. Es multiespecie, ahí aborda todos los tipos de animales y una de las cosas importantes es que establece una clasificación de los animales que digamos, no es perfecta, pero los ubica cada quien en su lugar. O sea, los animales de producción, por un lado, los animales de fauna silvestre, los animales de experimentación, por otro lado, los de trabajo, los animales de compañía. Trata de enfocarlos a cada quien en un grupo específico y, y lo importante es que también le asigna a cada grupo el ente institucional que le corresponde esa categoría de animales. ¿Ok? Mm, Entonces, creo que esa parte era una de las partes básicas más importantes de la ley. qué bueno. Bueno, están llegando ya los invitados. Vamos a esperar un par de minutos para iniciar. Sean todos bienvenidos los que se están conectando.
Tú estás por venir a Ecuador también, ¿no? Vienes la próxima semana. Sí, si Dios quiere, llego el lunes por la noche. La idea es poder compartir un poco con el equipo. Vamos a hacer un taller y Ah, también qué bueno. una intervención acerca de micoplasma, de mitos y verdades acerca del control de micoplasma pneumoniae. Qué Entonces, bueno. la otra semana estaré allá de lunes a miércoles. Bueno, que te vaya muy bien. Yo no voy a estar acá en Guayaquil, tengo un viaje, salgo el domingo de viaje. Ah, Me voy a perder el ASPE, pero que te vaya muy bien acá en el evento. muchas gracias. El año Sí. pasado hubo bastantes personas. Se esperan. Yo creo que también, yo creo que está sold out. Me parece que está sold out el evento. Tiene muy buena convocatoria. Guayaquil es una buena plaza. El sector está creciendo, entonces creo que es un buen momento. Es un buen momento. Cuántas hembras tecnificadas hay? Buena pregunta. Yo diría que ¿30? no más, más. Sí, no sé, Lidia, si me ayudas, pero yo creo que deben dar como un 50, 60 por ahí, más o menos. Qué bien. Sí, 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 está creciendo. Bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Ahí poco a poco se van a ir sumando nuevos eh, participantes, ¿no? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Montilla. En nombre de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, le damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar de AEVA. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el bienestar animal en animales de producción, específicamente en cerdos. Y el objetivo de esta serie de webinar, así como el pasado, donde hablamos de animales silvestres, es difundir y fomentar las mejores prácticas de bienestar animal para cada una de las categorías que existen de animales. ¿Ok? Nos acompañan el día de hoy dos grandes profesionales, uno de Ecuador y otro de Colombia. Ya les voy a hablar un poco más de ellos. Y también quisiera, además de agradecerles a ellos, agradecerles a algunas instituciones que en alianza con AEVA hemos hecho posible este webinar el día de hoy. Uno de ellos, la Asociación de Productores de Cerdos del Ecuador, ASPE, que nos ha cedido su plataforma de Zoom para realizar este evento. La Universidad Carolina del Norte, donde mi amigo y compañero de la asociación, Gustavo Donosa, está haciendo su doctorado, y a la empresa Boehringer Ingelheim, en la cual trabaja Luz Nidia Gómez, ¿ok? A Lidia también como gerente, country manager de Ecuador de Boehringer también, quien gustosamente aceptó colaborar con este webinar cuando le planteamos la idea, ¿ok? Tenemos entonces, como les decía, dos grandes profesionales con dos grandes visiones que va a ser muy enriquecedor este webinar. Les pido a todos los asistentes que aprovechen al máximo los conocimientos y la experiencia que tienen ambos. En el caso de Luz Nidia, colega de Colombia, que recorre muchos países de Latinoamérica, haciendo trabajos de consultoría para Behringer, no solo en temas de bienestar animal, sino también en otros temas que tienen que ver con la porcicultura, pero ella tiene una especialización en bienestar animal en la Universidad de Barcelona, y tiene esa visión de Europa, de lo que es el bienestar animal, y también tiene el input de lo que ella está viendo en temas de bienestar animal en la región, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿ok? ¿Qué se está haciendo en las empresas? ¿Cuál es lo novedoso? ¿Cuáles son las metas que hay? ¿Qué está pensando la industria con respecto a temas de bienestar animal? Y por otro lado, Gustavo, que es local, de acá de Ecuador, no está en el Ecuador, pero es local. Es miembro también de la directiva de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, actualmente haciendo su doctorado en bienestar animal en cerdo en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Él también nos va a compartir un poco la visión de cómo se ve el bienestar animal en el Ecuador y cómo se ve desde Estados Unidos o Norteamérica, y cuáles son las percepciones de las personas con respecto a esto. ¿Ok? Sin más, vamos a iniciar entonces con Luz Nidia. Te dejo el espacio, Luz, para que te presentes un poco más y inicies con tu conferencia, y muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es muy enriquecedor, ¿no? Poder participar de esos espacios para hablar de un tema que no solamente es moda, sino se ha convertido en un norte
al cual tiene que ir, digamos que distintas producciones de los animales. Obviamente hablo de porcicultura porque mi experiencia ha sido netamente en porcicultura. Desde el año 2005 que hice mi pregrado, terminé mi pregrado. He trabajado en distintas compañías de genética, de producción en campo, y obviamente ya llevo 5 años en la compañía Boehringer Ingelheim haciendo soporte técnico a nivel nacional y algunos soportes puntuales dentro de la región. Como bien lo mencionaba Héctor, pues tuve la oportunidad de hacer una maestría en el año 2023 en bienestar animal. Fue muy valioso en la Universidad Autónoma de Barcelona, tuve excelentes profes, y lo bonito fue poder aplicar toda esta parte práctica y con los estudios que se desarrollan, con la investigación. Entonces voy a tratar de hacerlo de una manera que sea un poco didáctica y muy práctica, ¿no? Finalmente somos veterinarios de campo. Decía una colega de Human Pharma que decía: somos chicas de la calle. Bueno, en mi caso soy chica de granja porque mantengo mucho tiempo en granja, y me gusta estar en granja. Obviamente también hay espacio para temas administrativos y estos tipos de eventos, pero igual pues más campo que cualquier otra cosa. Entonces en este momento voy a presentar mi pantalla. Porfa, me dicen si ya cuando le estén visualizando bien. Ya, perfecto. Esto. Listo. Ahí está perfecta. Sí, ¿Se ve? perfecto. Se ve bien. Adelante. Bueno, entonces es una presentación la cual he denominado actualización y tendencias en bienestar porcino. La idea es que se desarrolle de la siguiente forma: el bienestar porcino, ¿cierto? La sociedad exige mejorar el bienestar de los animales. Incluso, pues acá voy a ser bastante puntual porque sé que la segunda conferencia va a abarcar mucho este tema: el impacto positivo de bienestar, de mejorar el bienestar animal, y finalmente unos mensajes de cierre. Entonces, el bienestar animal obviamente es un tema bastante amplio, incluye un componente científico, un componente ético y la parte que corresponde a legislación. Por obvias razones, yo soy médico veterinario zootecnista, no me voy a enfocar tanto en ética porque es algo muy personal, ni mucho menos en legislación, pero sí voy a abordar lo que corresponde al tema científico. Entonces, el bienestar animal más allá de la salud, ¿por qué lo quiero, digamos, que hacer este énfasis? Básicamente porque yo siempre he trabajado principalmente en el área de salud y obviamente la salud es uno de los dominios fundamentales del bienestar animal, pero, pero antes que nada es recordar este modelo para quienes no lo conocen o de pronto no lo tienen tan claro, y para los que lo conocen, pues es el pilar del bienestar animal. Hay 4 dominios que podemos medir, ¿cierto? Que podemos evaluar en campo con indicadores que son totalmente validados y son objetivos, sea el animal o sea también indicadores ambientales constantes del ambiente. Por eso es que también se habla mucho de ganadería de precisión, porque nos ayuda a cuantificar varios de estos indicadores. Primero, nutrición. Sabemos que la nutrición juega un papel fundamental. Segundo, salud, no porque sea menos importante, sencillamente por darle, digamos que, un orden a estos 4 dominios. Aquí tenemos la parte ambiental, comportamental, y aquí entra un quinto dominio, que es el de las emociones, que si bien no podemos descifrarlo, es, digamos que, un tema bastante complejo, tratamos de entenderlo en base a las mediciones que se pueden hacer de estos 4 dominios, porque sí se pueden hacer realmente en campo. Incluso este modelo pues es bastante valioso. ¿Por qué? Porque básicamente rescata aspectos positivos. También pueden existir aspectos no tan buenos, pero lo más importante es buscar un equilibrio en cada uno de estos dominios. Como les decía anteriormente, alimentación. Si yo tengo una dieta equilibrada en los cerdos de mi granja, saber que puedo tener lechones, puedo tener hembras adultas o incluso machos, entonces pues las condiciones, los requerimientos nutricionales y de consumo de agua son totalmente distintos. Y aquí es donde los elementos negativos, si no
puedo como suplir todos estos requerimientos, entran las restricciones y los elementos negativos. Igual pasa en salud. Nosotros, en el caso, digamos que de mi rol, el cual yo ejerzo actualmente, tratamos o contribuimos en poblaciones sanas a través de prevención. Dentro de ellos entra la vacunación, pero también pues no vamos a decir que en una población no van a haber individuos enfermos o que en algún día puedan presentar signos clínicos asociados a enfermedad, pero lo más importante es que exista un equilibrio, al igual que alojamiento, siempre tratar de ofrecer a los animales ambientes agradables y cómodos. Y respecto a conducta o comportamiento, la posibilidad de expresar, digamos que estas conductas naturales y propias de la especie, que de pronto a veces en sistemas tecnificados, en cierta manera se han cambiado, hemos cambiado algunos comportamientos del cerdo, pero seguramente también se están trabajando fuertemente para que estos comportamientos naturales cada vez sean más persistentes dentro de las granjas. Y aquí obviamente está la parte de emociones y estados afectivos, donde al igual que el humano pueden existir, pueden tener las sedes sensoriales, conductas placenteras, percepción y control. Y aquí en la parte negativa es cuando juega un papel muy importante el tema de instalaciones, alojamiento, las enfermedades también. Y aquí podemos visualizar algunas como el miedo, ansiedad, frustración, dolor, aburrimiento. Entonces, siempre buscamos en porcicultura y en granjas altamente tecnificadas este balance entre las emociones positivas y negativas. Ahora, no me voy a detener mucho en este tema, pero sí mencionarles que no es digamos que no es una obsesión de los médicos veterinarios de mejorar el bienestar animal, porque finalmente esto es una ciencia multidisciplinar. Jugamos un papel importante, pero no somos los únicos actores. Esto es bastante amplio, pero básicamente hay estudios que pueden mostrar cómo puede llegar a influir el bienestar animal al momento de la compra de productos. Este es uno de ellos, un estudio de 2015, donde básicamente la elección, lo que se hizo era conocer cómo puede afectar, digamos que la elección de la compra en determinados productos cuando se conocen algunos factores de bienestar animal. Incluso fue desarrollado con ayuda de Lierta en Barcelona entre enero y julio de 2016. Se realizó encuesta donde hubo 201 consumidores, estaba proporcionalmente distribuida, mujeres, hombres entre 18 y 72 años, y al final del ejercicio se observaron unos datos interesantes, ¿cierto? Donde si la gente conocía o no, se formularon varias preguntas, una encuesta muy puntual. Dentro de ellas estaba si la gente conocía o no, si existían normas para proteger el bienestar, la salud y el bienestar de los cerdos en las granjas y en el transporte. Efectivamente, la mayoría de personas dijeron que sí lo conocían. También tendría incrementar estas exigencias actuales en las granjas españolas, juega un papel supremamente importante y se afectaría negativamente la elección de su compra si supiera que estos lechones han tenido un corte de cola, un descolmillado, ¿cierto? Corte de colmillos, castración quirúrgica, que por ejemplo en el caso de Colombia se usa poco porque se utiliza más la inmunocastración, cerdos en jaula y cría en confinamiento. Efectivamente aquí, si visualizamos, juega un papel muy importante. Las personas en sí lo que dicen es, si hay alguna de estas prácticas, me interesa bastante, voy a elegir el producto donde los animales tuvieran menos prácticas dolorosas de forma concluyente. Y pasando un poco, digamos que ya a nuestra región, aquí hay otra entrevista bastante interesante donde hay participación de distintos países, en este caso Brasil, Chile, Colombia y México. Se entrevistaron 3.500 personas donde 78% de ellos dicen que solamente comprarían productos certificados de bienestar animal. Y digamos que dentro de las razones de preferencia destacan la percepción de mayor calidad y una producción más limpia y amigable con el ambiente. También cada vez el consumidor latinoamericano es más consciente de lo importante que es incorporar estas prácticas y estándares de bienestar dentro del proceso de producción.
Nosotros en el pasado pensábamos que solo era un tema, o más bien que empezó Europa a hablar mucho de bienestar animal porque van, digamos que un poco más avanzados en el tema, pero no, nosotros también en Latinoamérica, cuando empezamos a revisar literatura, hay unos estudios incluso que son de bastantes años, solamente que ya hemos aprendido a aplicar un poco estos conceptos de una forma, digamos que realista y práctica. Entonces, esta es una encuesta un poco más reciente donde también se muestra cómo influye el interés en bienestar animal en las decisiones del consumo. Incluso acá hay varios países también que están incluidos, Alemania, Brasil, España, México, Estados Unidos, Corea del Sur. Y si nos vamos a alimentos, ¿cierto? Hablando un poco de producción de carne, nosotros finalmente trabajamos para alimentar a muchas personas, pues curiosamente ahí se ve variable, pero igual importa. De pronto hay en países como Alemania, obviamente Europa, como les decía, hay países que van más avanzados, incluso porque en la Unión Europea digamos que un conjunto o más bien una reunión de muchos países, pero a la vez también hay diferencias importantes en las percepciones y en las acciones que han implementado, pero al final del ejercicio es concluyente que cada vez importa más bienestar animal. Y como muestra esto, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de participar del ELBA, ¿cierto? Que fue un encuentro latinoamericano de bienestar animal donde hubo actores de distintas profesiones, también que trabajamos con distintas especies, animales de producción, mascotas, peces. Era, digamos que, muy enriquecedor porque era el primer encuentro latinoamericano donde se generaron unas charlas generales acerca de la importancia del bienestar, de la sostenibilidad y también la salud, ¿cierto? Cómo impactaba esto de forma positiva en la cadena de suministro y la calidad de vida de los animales. Este evento, de nuevo, se va a realizar el otro año, se va a realizar de nuevo en Chile, entonces, pues muy interesante para quienes podamos unirnos en este evento, porque de veras que es una manera como también de escuchar lo que están haciendo varias empresas, varios países, tecnologías que se vienen utilizando para mejorar conceptos de bienestar, entonces es bastante enriquecedor. Y bueno, digamos que suena todo muy bonito, como les decía, esto finalmente tiene que ponerse de una forma práctica, muy aterrizada a la realidad, y aquí hablamos un poco del impacto positivo de mejorar el bienestar. Ahora, si nosotros hablamos del impacto positivo de mejorar el bienestar, sencillamente lo vamos a dividir en 3 puntos, incluso acá referenciado en un autor que ha estudiado bastante el tema, y es mejorar el rendimiento de la explotación, por ejemplo, cuando reducimos la carga de enfermedades. Es un hecho que eso nos incentiva un poco a mejorar las condiciones de bienestar. Cuando mejoramos el bienestar, también sabemos que incrementa los costos de producción, pero debe haber algún beneficio, ¿cierto?, de precio en el mercado para compensar este incremento de los costos de producción, con la salvedad que va a haber como un techo, ¿sí? Va a haber un momento en que nosotros vamos a tener mejor bienestar, pero a su vez si seguimos implementando, también hay unos desarrollos genéticos que nos van a dar hasta cierto punto las condiciones propias de la especie y condiciones propias de los individuos, entonces tener claro que podemos mejorar bienestar, sí, en la mayoría de las ocasiones, pero también va a haber un techo donde seguramente podemos seguir haciendo inversiones y no necesariamente vamos a ver un retorno. Y todo requiere una inversión, eso es supremamente valioso. Y también digamos que un escenario de bienestar es importante considerarlo, que aumenta los costos de producción y se aplica mediante normativa, pero no se dispone de ingresos adicionales o estos son insuficientes para cubrirlos. Es importante que las granjas o los productores sean conscientes que para implementar todas las acciones de bienestar animal no debemos esperar a que nos obliguen, ¿cierto? Debemos anticiparnos un poco a los hechos y estas adopciones de estas medidas pueden ser también subóptimas si el productor no puede tener estos beneficios adecuados. Voy a colocar algunos ejemplos, incluso son ejemplos que hemos desarrollado con el tiempo. Sabemos, por ejemplo, que el parto es un evento doloroso en la hembra, es fisiológico, pero es doloroso. Incluso acá dentro de las principales causas de dolor tenemos las enfermedades y las lesiones, las intervenciones quirúrgicas, prácticas de manejo y parto.
Hablando propiamente del parto o de cualquier evento doloroso, existen algunas, digamos que el dolor puede afectar algunas conductas importantes como la manutención, la conducta es el reposo y la termorregulación, la categoría de comportamientos, y acá nos vamos al tema de alimentación. La conducta va a afectar también la conducta exploratoria en la búsqueda de alimento, reproducción, la habilidad maternal y social, estas conductas afiliativas. Pero esta percepción del dolor puede ser variable. Si colocamos el ejemplo propio de la hembra que finalizó su parto, tiene dolor, está inflamada, puede depender, digamos, que esta percepción de dolor de distractores, si hay algún estrés crónico o agudo, si hay enriquecimiento ambiental o si hay interacciones sociales positivas. Y estas interacciones sociales positivas no solamente es entre individuos, entre cerdos, sino también la relación humano-animal. Incluso hay que entender que todos los partos no son igual de dolorosos, ¿cierto? Hay algunos que son más largos, van a ser más problemáticos, y dentro de los factores que pueden cambiar esta variabilidad en tiempos de parto está la paridad, la temperatura ambiental, el estrés, constipación y número de lechones. Y digamos que es un estudio de 20, digamos que realmente está publicado desde 2021. Hay bastantes estudios acerca de la experiencia sensorial y emocional, los efectos negativos que puede tener el parto de la hembra, obviamente, y estos manejos, obviamente, que se hacen de forma temprana. Y a raíz de esto, pues nosotros también en Latinoamérica hemos avanzado con algunos estudios para mitigar este dolor con el uso de analgesia durante el parto o al finalizar el parto. Dependiendo de las condiciones del sistema, lo hacemos al finalizar para que de pronto no vaya a haber un bloqueo del proceso del parto como tal, ya que se mitigue demasiado el dolor. Y yo les decía, listo, los beneficios desde digamos que hablamos desde la parte técnica son interesantes y se visualizan en los animales, hablando de condiciones físicas y todos estos indicadores. Dentro de estos indicadores también está la producción. En el caso de un ejercicio de este estudio anterior que les mostraba, donde se aplicaba un meloxicam, metacam al finalizar el parto, lo que se observó fue mejor ganancia de los animales durante el periodo de lactancia, en un periodo o en un intervalo de 21 días, lactancias de 21 días. Y esto implicó cerdos más pesados, ganancias de 287 gramos por lechón, por encima de camadas que no habían sido, de hembras que no habían sido tratadas. Si vamos a camadas de 14 lechones de estetos, estamos hablando de 4 kilogramos más por camada. Y si vamos al ejercicio real, donde se le aplicó a 48 camadas, fueron 192 kilogramos más a favor de los hijos de las hembras tratadas con metacam. Además, visualizamos una reducción de mortalidad en lactancia. En el caso de este trabajo puntual, algo que sí nos faltó hacer o de pronto dentro de la información que no se colectó fue las causas de muerte. En teoría, parece ser que fue entre aplastados sin inanición, pero no fueron tan claras. Sin embargo, la mortalidad se redujo. Y también se observó reducción en los días no productivos. Las hembras que fueron tratadas con metacam tuvieron un día no productivo menos versus las que no tuvieron algún tratamiento. No quise colocar acá la cifra, seguramente entre países puede diferir un poco, pero sencillamente es para que se puedan hacer ustedes el cálculo de cuánto podría ser un día no productivo. Ahora, de forma resumida, cuando tenemos mayor bienestar, en este caso que mejoramos el bienestar de la hembra, tratando de mitigar todo el dolor y la inflamación postparto, se tradujo en rentabilidad porque aumentó la tasa de supervivencia de lechones, mejoró el peso al destete, se redujeron los días no productivos, intervalo destete-servicio, mejoró la actividad postparto, los consumos de las hembras y hubo una mejor condición corporal. Este es otro, digamos que otro ejemplo de la vida práctica, es la caudofagia. La caudofagia o la mordedura de cola es algo que a veces observamos en las granjas. Puede ser ocasionada por múltiples factores y obviamente puede estar en distintos estadios. Puede iniciar como algo exploratorio porque finalmente los lechones, los cerdos son bastante inquietos, les gusta explorar. Puede iniciar como
una actividad, digamos que una conducta de exploración, pero puede también traer consecuencias muy graves, como es una caudofagia ya de un grado severo, ¿sí? Las pérdidas, también el costo por cerdo afectado puede ser distinto según el sistema y según el estadio de la caudofagia que exista, simplemente era ahí como un punto de referencia. Y les decía, esto es un tema multifactorial y cuando hablamos de caudofagia puede ser por déficit de recursos, puede ser por déficit de comederos, de enriquecimiento, inadecuada ventilación, fluctuaciones de temperatura, concentraciones elevadas de amoníaco, densidades altas, problemas gastrointestinales, salud, otros problemas de salud, dieta subóptima o desequilibrada y factores propios del individuo, sea la edad o también se han realizado algunos estudios acerca de la influencia de la genética. Incluso este es un trabajo que lo hicieron los colegas de la Universidad de Río Grande del Sur en Brasil, donde evaluaron cuando se suministraba distintos espacios de comederos y distintos espacios en los pisos, cómo tenían una influencia importante en el crecimiento y el bienestar de los cerdos en el precebo. Incluso se hicieron las mediciones hasta los 42 días de precebo. Este estudio incluyó 2.160 cerdos de transición o de precebo hasta los 42 días. Fíjense acá los distintos espacios que fueron suministrados, 0.15, 0.25, 0.35, que uno diría, bueno, el ideal pudiera ser 0.35, pero eso va a depender de muchos factores, ¿no? Ventilación, clima, bueno, de diversos factores como tal. Siempre hay particularidades de los sistemas y el espacio del comedero. En el estudio se utilizaron estos espacios 1.6, 3.2, 6.4. Y de forma, digamos, concluyente, cuando se hicieron todas estas mediciones, fue que la aparición de estas lesiones en cola, eran lesiones en cola y también en flancos. Fue afectada por la interacción entre los espacios del suelo y comederos. Cuando tenía menos espacios y menos comederos, se incrementaba estas lesiones en cola, porque el animal pues obviamente empezaba ese movimiento exploratorio para intentar comer. El aumento en el suelo aumentó linealmente la ingesta diaria de alimento, es decir, mejoró la ganancia diaria, ya que el comedero, digamos que si ustedes se fijaban en la diapositiva anterior, habían distintos, habían 1.6, 3.2, 6.4, y que cuando aumentaba de 1.6 a 3.2, se aumentaba asimismo la ganancia de los animales de una forma bastante significativa. Y también, digamos que cuando se proporcionó mejor espacio, ¿cierto? Por lo menos, al menos 0.25 metros cuadrados y también 3.2 centímetros de comedero fueron suficientes para reducir estas lesiones en orejas. La disponibilidad de comederos y espacios efectivamente afectó el rendimiento de los cerdos de una forma, digamos que estaba relacionada, y el aumento de la disponibilidad de comederos de cierta medida puede mitigar el impacto negativo de espacios en el suelo sobre el crecimiento y la aparición de lesiones en la cola. Entonces, aquí, pues digamos, visto desde una forma práctica, la caudofagia o la mordedura de cola se puede ver en varios sistemas y generalmente en los casos que uno visualiza que aumenta es cuando hay déficit de recursos, tema de cerdos hacinados, porque algo que ha ocurrido es que las genéticas se han vuelto tan hiperprolíficas que crecen los espacios en la cría, pero en ocasiones no crecen los espacios en el precebo o la ceba en el engorde, o si es un win to finish, no crecen los espacios y tengo muchos más animales. Entonces, a raíz de esto, pues este tipo de estudios lo que nos hacen visualizar es que efectivamente los animales requieren unas condiciones de espacio, de ambiente y de recursos para que tengan un desarrollo óptimo, un crecimiento óptimo, y esto pues va a impactar directamente en ganancias y conversiones. Y este es, digamos que otro estudio experimental, un Win to Finish, es una granja muy bonita que está ubicada en Antioquia. Antioquia es la zona que más produce cerdos en Colombia y donde tenían un desafío entérico que era ocasionado por la ausonia intracelularis, que ocasiona la enteropatía proliferativa porcina o comúnmente denominada ileitis, y aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo estamos trabajando en bienestar? Sencillamente mitigando enfermedades y lesiones que se pueden presentar en poblaciones, ¿no? Nosotros trabajamos medicina poblacional y aquí
El estudio como tal, lo que se hizo fue comparar animales vacunados versus animales sin vacunas. Sabemos que las pérdidas ocasionadas por la Ausonia pueden oscilar entre 3,97 euros y 14,80, ¿cierto? Esto incluso es un estudio de 2019 que muestra, digamos, esas pérdidas, puede ser hasta más porque usualmente hay coinfecciones y a la larga todas estas enfermedades en producción, sean enfermedades de tipo respiratorio o enfermedades de tipo digestivo, lo que nos hace es generar variabilidad en los pesos. Fíjense acá, un lote sano realmente uno esperaría que esta desviación estándar sea menor y el lote enfermo, aquí tenemos una dispersión en pesajes mucho más alta y esto implica una penalización en los costos al momento de beneficiar los cerdos y al momento de la venta. Solamente para resumirlo de una manera muy práctica, todos estos, digamos que, como les decía, el bienestar hay que traducirlo en números para que sea también atractivo para las personas financieras, administrativas que toman las decisiones con ayuda de los médicos veterinarios y el equipo de producción. Entonces, al final del ejercicio acá se obtuvo que los animales vacunados tuvieron menor mortalidad, tuvieron un peso ligeramente mejor que los no vacunados, pero aquí donde vemos, comparamos las conversiones, efectivamente los animales vacunados tuvieron una mejor conversión, es muy lógico, estamos invirtiendo en un biológico para hacer un uso más responsable de los antibióticos y tener, digamos que un retorno de inversión, que en este trabajo fue de 4,88 a 1, fue un trabajo bien interesante que incluso lo presentamos en el IPBS, y hablamos que tenemos mayor bienestar, tenemos mayor rentabilidad porque mitigamos el dolor ocasionado por la enfermedad. También la vía de suministro fue rápida, segura, es una vía oral que también reduce el estrés y los efectos no deseables en los cerdos, mejoró la tasa de supervivencia, recuerden que la mortalidad fue menor para los animales vacunados, mejoró el peso final, la conversión alimenticia y los lotes fueron más homogéneos y lo que mencionaba anteriormente, cuando hacemos inversiones de biológicos estamos pensando en reducir uso de antibióticos, ¿sí? No vamos a decir que los vamos a eliminar, pero seguramente vamos a poder hacer un uso más responsable de antibióticos y esto tiene un impacto favorable en la sostenibilidad. Y si hablamos un poco de sostenibilidad dentro de bienestar animal, recuerden que tenemos sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, es decir, el término sostenibilidad es bastante amplio. Nosotros a veces lo asociamos solamente al tema ambiental, pero tiene un componente importante que es el económico, que es el retorno de inversión de todas estas producciones, pero también la aceptación de las comunidades y la sociedad para que estas producciones sean sostenibles en el tiempo, que sean bien vistas y que no generen un desequilibrio en los ecosistemas. Y aquí viene un concepto muy bonito que es relativamente reciente, no es tan nuevo, pero igual pues en el pasado hablábamos mucho de One Health, que está, digamos que está relacionado, pero aquí abarcamos un tema un poco más amplio que es el One Welfare, trabajamos en bienestar animal y aquí esta sombrilla lo que hace es cobijar bienestar, conservación medioambiental y el bienestar humano. Fíjense acá, digamos que todos los escenarios y todas las interacciones que tienen estos conceptos y nosotros, digamos que como profesionales de la salud, lo que trabajamos en nuestro día a día, este One Health, tiene un impacto directo en un solo bienestar. Trabajamos a veces en enfermedades que pueden impactar no solamente a los cerdos, sino también a las personas, las enfermedades zoonóticas, y mejoramos de una forma indirecta asuntos relacionados a la economía y a la sostenibilidad, que les decía que es un término bastante amplio. Y si hablamos de sostenibilidad, no propiamente ambiental, sino de sostenibilidad poblacional, aquí hay, digamos que hay una relación con los objetivos de desarrollo sostenible, porque las granjas finalmente son una fuente de trabajo y subsistencia para personas de distintos, digamos que con distintas economías, incluso cuando nos hablan de cuántas personas trabajan en este tipo de explotaciones, cerca de 1/5 de la población mundial participa en la producción ganadera o el procesamiento de alimentos de origen animal. Según la OMSA,
Trabajar en promover el bienestar animal es una estrategia socioeconómica mediante debates multilaterales entre países que abordan distintos desafíos y avances. Ahora, nosotros, yo lo decía anteriormente, trabajamos para producir proteína de animales. Se estima que en el año 2050 la población mundial aumenta, ¿cierto? Y esto implica producir proteína de alta calidad para abastecer las necesidades nutricionales. Seguramente puede haber un aumento y después puede haber un decrecimiento o se queda estática, pero igual hay que producir proteína para alimentar las personas que están a nivel mundial. Los cerdos, digamos, que producimos actualmente tienen excelentes condiciones de bienestar y tendrán, esto pues va a mejorar de una forma gradual la productividad en la medida que trabajemos los dos conceptos. Y si hablamos de salud y bienestar, digamos que es la relación con los ODS, existe una relación estrecha entre el bienestar de los cerdos con la salud de las personas, ya que puedo reducir la probabilidad de propagación de enfermedades zoonóticas, mitigar las resistencias antimicrobianas, invertir en el bienestar de los cerdos también tiene implicaciones directas en los humanos y el medio ambiente. Aquí cuando hablamos de implicaciones en mitigación de resistencias antimicrobianas, hay distintas revisiones, hay distintos estudios que demuestran que mejorando la bioseguridad, mejorando las condiciones de bienestar, se reduce el uso de antibióticos. Pero ¿qué ocurre? Recuerden que bienestar incluía la parte nutricional, incluía la parte de salud, el tema ambiental y las conductas de los animales, es decir, incluye varios dominios para que podamos trabajar de forma responsable con el uso de antibióticos. Incluso recientemente, entre 2022 y 2023, nosotros empezamos a investigar mucho cómo estaba la frecuencia, resistencia, serotipos de salmonela identificadas en granjas de cerdos de Colombia. Estoy hablando de granjas tecnificadas en su mayoría, en muestras que se colectaban. ¿Y cuál era el objetivo del estudio? Básicamente es poner, digamos que sobre la mesa, que salmonela es una enfermedad o es una bacteria que está afectando las producciones y que también existían diferentes resistencias a los antibióticos. Digamos que nos llevamos la sorpresa, digo yo, que había resistencias hasta de 100% a algunos antibióticos. Entonces, básicamente es las bacterias, las enfermedades, ya sean de tipo bacteriano o viral, están y hay que trabajar mucho en bioseguridad, mucho en bienestar animal para mitigar el impacto y obviamente establecer programas de control. Entonces, no es una forma de ver el bienestar como una isla, sino todo esto, finalmente, cuando controlamos todas estas enfermedades de una forma bastante estratégica, pues mejoramos toda nuestra productividad y obviamente el uso de antibióticos. Y aquí relaciono también con digamos que con este tema, que es la relación humano-animal, porque cuando uno usa demasiados antibióticos, pues asimismo tiene que incrementar la manipulación y la interacción del personal con los cerdos. Cada vez que yo manipulo un cerdo para hacer exceso de tratamientos, pues el animal pues no va a tener una buena respuesta porque nadie, digamos que no es atractivo que me estén aplicando antibióticos de forma digamos que de forma muy frecuente y asimismo no solamente para la aplicación, exceso de aplicación de tratamientos, sino también la actitud del personal es supremamente importante. Cuando las personas se capacitan, se entrenan bien en las granjas, esto va a tener una relación directa con la productividad y con el bienestar. Y si los animales están en buenas condiciones de salud, buenas condiciones de bienestar, asimismo las personas van a estar en buenas condiciones de salud y bienestar. Y ya finalizando acá, la última relación, digamos, que quise hacer en esta presentación de bienestar y sostenibilidad es con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de producción y consumo responsable. La producción responsable es un pilar fundamental para mejorar la percepción y aceptación por parte de los consumidores porque son más exigentes. Incluso
Cuando hablamos con generaciones más jóvenes, cada vez exigen más, leen más, igual tienen acceso a mucha información, alguna es real, otra no, pero finalmente tienen acceso a la información. Y si bien existen algunas diferencias de producción entre regiones, ¿cierto? De producción porcina entre regiones, todas trabajan en producir, todas trabajamos en producir de forma sana, mitigando impactos ambientales y garantizando óptimas condiciones de bienestar para fomentar este consumo responsable. Como mensajes, primero, el bienestar animal, pues es una ciencia multidisciplinar que requiere entendimiento, requiere estudiar y valorar de forma objetiva estos, digamos que todas las, todos los indicadores basada en la etología. Si nosotros sabemos el comportamiento de los cerdos, conocemos que les gusta, que no les gusta, cómo se comportan, seguramente va a ser más fácil entender, digamos, y aplicar todos los conceptos. La implementación de medidas de bienestar como tal aumenta costos de producción, pero también representa una oportunidad de mejorar productividad, generar valor añadido a los productos y aumentar cuota de mercado y margen. Si es supremamente claro en este punto, es que a veces estas mejoras de bienestar pueden ir ser a menor, mediana o gran escala, pero seguramente hay acciones que podemos implementar en el corto plazo que no son tan costosas y que seguramente van a generar unos beneficios importantes. Y como tercer mensaje, es imprescindible fortalecer todos los modelos de producción porcina sostenible, pensando en una salud y en un bienestar, porque pues, la interacción del ambiente, de las personas y de los animales está, digamos que totalmente interconectada, y en la medida que trabajemos de forma conjunta vamos a ser capaces de tener poblaciones más sanas y con mejores condiciones de bienestar. Entonces, bueno, esa era la presentación que yo les quería compartir hoy. Muchas gracias por el espacio y, y pues bueno, acá sigo disponible. Excelente, excelente, Luz. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Creo que hiciste un recorrido muy concreto y muy resumido sobre el tema de bienestar animal en un ejercicio de bastante resumen. Me quedo con esos mensajes últimos donde definitivamente el bienestar animal es una ciencia multidisciplinaria, donde nosotros los veterinarios jugamos un rol importante, pero no exclusivo. Es una ciencia que está formada por muchos profesionales que aportan grandemente con su investigación, con sus conocimientos, a buscar ese punto de equilibrio entre el bienestar animal, el bienestar humano, la producción. Definitivamente los desafíos que tenemos como industria y como sociedad, yo diría que incluso como mundo, de alimentarnos bien en el presente y en el futuro, en un concepto de sostenibilidad, tiene que tener sí o sí como norte el bienestar animal. O sea, nosotros tenemos que tener mayor producción y mayor productividad, y para poder lograr eso definitivamente tiene que ser el bienestar animal, el bienestar de los animales, el camino a recorrer para lograr esas producciones sostenibles, para disminuir el consumo de antibióticos, para que el consumidor esté más a gusto con lo que el producto que le estamos ofertando. De verdad que te felicito porque has hecho un recorrido muy completo sobre las diferentes temáticas que tienen que ver con el bienestar animal, y te invito a que nos sigas acompañando. Es el turno Muchas gracias. ahora, es el turno de Gustavo. Y cuando Gustavo finalice, entonces abrimos el espacio para una discusión, preguntas y respuestas y alguna conclusión final. ¿Ok? Excelente, Luz, muchas gracias. Bueno, ahora estamos con Gustavo Donoso. Gustavo nos acompaña desde Carolina del Norte, eh, donde está haciendo su doctorado. Y adelante, Gustavo, preséntate y inicia tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Héctor, también por la invitación y gracias a la doctora Gómez por la presentación anterior, súper interesante y creo que hizo como un paneo de todo lo que involucra el bienestar animal, ¿no es cierto? Y sobre todo en la realidad de la producción porcina. Deben estar viendo mi pantalla actualmente, ¿verdad? Sí, señor, así es. Chévere. Entonces, el tema que yo voy a conversar ahora tiene que ver sobre la importancia de la percepción por parte de las personas del bienestar animal en la producción porcina, ¿sí? Es un tema súper largo, ya van a ver la parte del título, pero en verdad
tenemos muchísimo que desgranar aquí porque de esto dependen muchas cosas. Antes que nada, quisiera contarles un poco sobre mí. Yo soy médico veterinario, soy de Ecuador, ahí es donde nací y pues donde estuve básicamente 30 años de mi vida antes de venir a hacer mi doctorado acá en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Perdón. Mi investigación en el doctorado tiene que ver con bienestar animal en animales de producción, pero eso es en un tema muy particular. Específicamente trabajo con cerdos y cuyes, en todo lo que tiene que ver en Latinoamérica, ¿sí? Ya los cuyes y los cerdos son mi gran pasión. Podemos ir conversando después, incluso si quieren podemos armar todo un webinar de cuyes alguna vez, porque hemos trabajado un montón en esta área que es poco explorada. Pero el día de hoy nos toca conversar sobre los cerdos. Yo formo parte del grupo de investigación en bienestar animal de animales de producción acá en la universidad. El grupo está a cargo de la doctora Monique Pairis García y mi área de estudio son específicamente la parte cualitativa, pero también hago también un poco de cuantitativo que vamos a ir topando mientras vamos hablando aquí en este webinar. Y mi filosofía es de un solo bienestar, como bien dijo la doctora Gómez, y muchas gracias por esa introducción. En esta vez también nos toca hablar un poco de ello y lo vamos a aplicar también a esta parte de las percepciones. Entonces, siempre que yo empiezo mis charlas y siempre que tengo que conversar de ese tema, ¿no es cierto? Siempre me preguntan, ¿por qué la percepción es importante? Y yo siempre comparto esta primera imagen. Entonces aquí podemos ver dos personas, ¿verdad? La de la izquierda y la de la derecha. Y la de la izquierda dice que existen 7 vigas, ¿verdad? Pero la de la derecha dice que existen 5. Si ustedes hacen el ejercicio y empiezan a contar las de la izquierda, ¿no es cierto? Van a ver que tal vez la persona de la izquierda tiene razón. Y en cambio la persona de la derecha, si la cuentan desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Van a darse cuenta que tal vez la otra tenga razón. Y esto tiene que ver porque la percepción es un punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. Y lo difícil de las percepciones es que no hay un punto que esté bien o que esté mal. Sin embargo, como vamos a ver durante esta presentación, vamos a utilizar ciertas técnicas y ciertas cosas para poder determinar cómo nos están percibiendo las personas y poder hacernos una idea general como industria de la parte porcina de qué es lo que están pensando estas personas, porque esto influye directamente sobre la producción, como vamos a ver. Entonces, empecemos un poco. ¿Por qué es importante considerar la percepción? Y empecemos con el concepto de licencia social. Entonces, la licencia social es un concepto que se manejaba muchísimo en psicología, sobre todo en psicología de las empresas, y dice que es la capacidad de operar libremente, y esto se debe a que la gente confía en lo que estamos haciendo. En nuestro caso particular, en las producciones, confía que estamos haciendo lo mejor para los animales y para las personas. Y esta licencia social se ve influida por cómo las personas perciben a la producción. Si las personas perciben a la producción como que está siendo responsable, no solo en la parte de salud, como bien decía la doctora Gómez, ¿no es cierto? La salud es un componente de importante de la producción, pero también en la parte de bienestar, que es tiene muchos componentes, ¿no es cierto? Las personas van a confiar en nosotros y nos van a dejar mantener nuestra licencia social. Ojo que eso no quiere decir que las producciones no tengan regulaciones y que estén sin Dios ni ley, ¿verdad? Porque existen varias regulaciones del Estado y también las propias empresas tienen sus regulaciones internas para efectivamente ofrecer estos productos de calidad. Y esto es interesante porque cuando se pierde esta percepción y se vuelve negativa, existe una mayor presión por parte de la sociedad. Se rompe la confianza con las empresas y se pierde esta licencia social. Esto se debe, ¿no es cierto?, a que muchas de las empresas, y hay una falta en la comunicación entre las empresas y el público, como vamos a ver más adelante, y eso hace que las personas de la sociedad empiecen a presionar al gobierno para generar una mayor regulación. ¿Y cómo genera mayor regulación el gobierno? Por parte de leyes. Las leyes no son malas, eso es algo que siempre debemos aclarar, pero la sobreregulación sobre la producción puede tener algunos aspectos negativos. Entonces, la percepción es tan importante que en un estudio realizado recientemente, que se publicó en el journal Animal Welfare, que fue hecho por la doctora Von Keislinger y compañía, ¿cierto? Les preguntan a varios actores acá en Norteamérica qué es lo que piensan sobre las perspectivas del futuro de las granjas. Y ellos querían ver cómo se proyectaban hacia un futuro estas personas. Entonces, en una de las
de las reuniones que tenían de las varias asociaciones acá en Norteamérica, hacen grupos focales. Y en estos grupos focales les preguntan a líderes de la industria, a gente también que participa como granjeros en la producción, como transportistas, como meat packers, etcétera. Graban estas conversaciones y luego hacen un análisis de temas, es decir, cogen los temas más importantes y lo que más les preocupaban a estas personas sobre el futuro de las granjas y los agrupan para generar temas comunes. Y esto es lo que encontraron. Entonces existía, ¿no es cierto?, primero una gran preocupación sobre la cultura en la industria, ¿verdad? También varias cosas sobre sostenibilidad, los desafíos de la tecnología que existen, sobre todo acá en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque acá hay poca gente que quiere trabajar en las granjas y se está tendiendo más a utilizar más tecnología. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero uno de los puntos donde hacían más énfasis estas personas en este estudio tenía que ver con la interfase entre el público y la granja. Y ellos les preocupaban varias cosas porque creían que las personas los estaban percibiendo de una manera negativa, a pesar de que ellos hacían muchísimas cosas por mejorar su imagen. Entonces, como ellos decían que existían barreras en la comunicación y en la educación de la gente, además de que la visión del público sobre el rol de la agricultura y sobre el rol de la producción porcina estaba cambiando y a ellos les preocupaba la manera. Y de hecho, una de las grandes conclusiones del estudio es que muchos de ellos no saben cómo afrontar esto. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar, si las percepciones son tan importantes, ¿verdad? Si dependen de cada una de las personas, ¿por qué está cambiando de manera general hacia esta percepción negativa? ¿Y qué podemos hacer como empresas y como la parte del sector porcino para mejorar esto? Y ese es uno de los grandes temas que yo estoy intentando entender en mi doctorado, es cuáles son las barreras reales que existen y también las percibidas, ¿verdad? Entonces, una cosa interesante a considerar es con con el siguiente estudio. Pierce et al. De 2014, en una encuesta que hacen en el Reino Unido, una gran encuesta ahí, encuentran que la mitad de los adultos jóvenes, es decir, que tienen menos de 23 años, no sabían que el filete provenía del ganado bovino. La mitad, imagínense. Y algo también que es interesante de lo que nos compete a nosotros en la producción porcina es que el 8% de las personas encuestadas pensaban que el tocino provenía del trigo. Y entonces esto es cuando nos empezamos a preguntar, ¿por qué existe esta desconexión? Y ahora entendemos por qué las personas que están produciendo, ¿no es cierto?, tienen estas preocupaciones de educar al público y etcétera. Entonces, ¿por qué se debe esto? Es multifactorial y quiero exponer algunas de las cosas que podemos para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Una de las principales cosas que existe y que se ha publicado ampliamente en la literatura, uno de los estudios más famosos fue publicado por la mismísima doctora Temple Grandin en el 2014, donde ella dice que hay una desconexión con el campo muy grande. La gente ahora tiende a vivir en grandes ciudades, la gran mayoría de la población vive en grandes ciudades y eso hace que no entiendan bien cómo funciona una producción porcina. De mi experiencia cuando yo daba clases allá en Ecuador, muchos de los estudiantes que llegaban a mí no tenían ningún contacto con cerdos y eso vamos a conversar más adelante. Pero eso hace que se genere esta gran desconexión y no se entienda bien cómo funciona la producción. Además de eso, la edad es un factor muy importante. Hay varios estudios de esto, aquí les he citado uno de Alonso, pero a los jóvenes cada vez más por el gran acceso que tienen a la información a través de redes sociales y a través de distintos canales, incluso ahora con la inteligencia artificial, empiezan a empaparse más de los temas y empiezan a buscar información y existe información de todo tipo. Además de eso, otro de los factores que influye tiene que ver con los ingresos de las personas. Se ha visto también que los ingresos influyen en la percepción. Y hay un factor muy interesante donde como ciudadanos, cuando se les pregunta a las personas, ¿no es cierto?, valoran muchísimo el bienestar animal. Ellos creen que es muy importante. De hecho, esto se ve en grandes porcentajes en casi todos los estudios donde la gente valora esto. Pero al momento de comprar, muchas de las personas se fijan en el precio. Entonces existe esta disyuntiva entre nuestro rol al momento de consumir carne de origen animal, en este caso de cerdos, ¿no es cierto? Como ciudadanos, donde valoramos muchísimo estos incentivos. Pero también existe esta cuestión de precio, porque usualmente las certificaciones de bienestar animal exigen que tienen un mayor precio.
Además de eso, otra de las cosas que podría explicar por qué la percepción es distinta se ha asociado al género. Esto es súper interesante porque se ha visto en la gran mayoría de estudios que las mujeres tienden a tener una mayor empatía por los animales, por lo tanto eso influye en la manera que perciben a esto. Entonces, como podemos ver, existen muchísimas cosas que influyen sobre el bienestar animal y, ¿no es cierto?, y cómo nosotros los humanos lo percibimos. La edad, como habíamos comentado, dónde residimos, si somos de ciudad o si somos del campo, los ingresos, el género. La cultura también es súper importante. Existen varios estudios, los pueden leer también y los puedo pasar, que son de cómo la gente reacciona, que trabaja con los cerdos, reacciona diferente en cuanto a la eutanasia de los animales dependiendo de su cultura de origen. Es súper interesante. Entonces, en sí existen muchas variables. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos darle un sentido a esto? ¿Y qué podemos hacer si existen tantas cosas que influyen sobre cómo perciben las personas? ¿Qué podemos hacer para entender a la sociedad? Entonces, Temple Grandin, ustedes saben quién es y es muy conocida, ¿no es cierto? Dice que la industria cárnica debería comenzar a comunicarse de manera más efectiva con los jóvenes adultos. ¿Por qué con los jóvenes adultos? Porque son quienes son los más críticos con la producción. Y ella, ¿no es cierto?, dice que la producción debe empezar a compartir más lo que están haciendo día a día. Y por eso yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra percepción, la percepción de las personas sobre la producción porcina. Primero, hace falta una mayor acción. Muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo bien en las producciones no se comparten. Por ejemplo, nadie comparte la cantidad de estudios que se está haciendo sobre enriquecimiento ambiental. Nadie comparte la cantidad de cosas que se hace para mejorar la salud de los animales, etcétera. Y eso es algo digno de hacer. Incluso utilizando técnicas como memes, etcétera. Existen varios estudios que señalan que los jóvenes que están presentes en redes sociales constantemente, y eso hace que no estén expuestos a la producción y esa desconexión podría cambiarse si es que la gente que trabaja en las producciones comparte mucho más. Otro de los puntos importantes que creo yo que debemos destacar es la investigación. Yo voy a compartir un poco más de esto con ustedes porque es mi área. Existe muy poca investigación sobre cómo perciben las personas en general a la producción. Existen varias investigaciones en la parte de los consumidores, pero nos estamos olvidando de otros sectores. Y ahora les voy a compartir más adelante un poco de eso. Y finalmente, incorporar un solo bienestar. Cuando empezamos a entender en un solo bienestar, vamos a darnos cuenta que esto puede mejorar muchísimo el cómo nos perciben las personas. Entonces, quiero compartir con ustedes cómo la investigación es importante para echar luz sobre este tema. Y este es uno de los estudios que estoy haciendo durante mi doctorado, que tiene que ver sobre las perspectivas del bienestar animal porcino, perdón, del bienestar porcino en estudiantes de Centro y Suramérica. Entonces, ¿por qué es importante considerar a los estudiantes? Primero, porque no han sido muy estudiados en lo que es Latinoamérica. La mayoría de estudios se han hecho en Europa y Norteamérica, ¿sí? Y Norteamérica, incluyendo también México, ¿no es cierto?, Canadá y Estados Unidos. Casi todos los estudios se publican en estas dos grandes regiones. Y esto es interesante porque los jóvenes en Latinoamérica representan el 10% de la población y ellos tienen entre 18 y 23 años, esta edad crítica donde estamos intentando intervenir. Además, según la ONU, ellos están ingresando rápidamente a las carreras universitarias, es decir, las carreras se están disparando en la parte de Latinoamérica. Por eso nosotros hicimos unas encuestas hacia los estudiantes que estudian zootecnia y también veterinaria en varias universidades, como vamos a ver más adelante. Además de eso, las poblaciones jóvenes están constantemente señalando en redes sociales ciertos problemas que ellos ven. Y eso influye la manera que los estudiantes están viendo esto por su edad y por la condición con la que se encuentran al momento de estudiar. Y finalmente, la demanda en Latinoamérica por la carne de cerdo está creciendo. Por lo tanto, para los estudiantes de veterinaria y de zootecnia esto representa un mayor trabajo, lo cual es una oportunidad muy interesante. Entonces nosotros hicimos esta encuesta donde la distribuimos por diversas universidades en distintos países. Intentamos tener algunos de los países más representativos o en diferentes regiones. Entonces trabajamos con Honduras, con Ecuador, con Brasil, con Chile y actualmente tenemos 216 respuestas y estamos analizando estadísticamente esto para poder echar un poco de luz sobre lo que está pasando. Y quisiera compartir con ustedes un poco de los resultados de lo que hemos venido teniendo. Entonces, primero,
Estos países han sido los que han contestado. Fue interesante porque tuvimos algunos estudiantes de Honduras, de Ecuador y de Chile que han migrado a Estados Unidos. Se consideran latinos, evidentemente, ¿no es cierto? Eran parte de las instituciones de Honduras, de Ecuador, de Chile, etcétera, pero ahora viven allá. Y cuando hacemos un paneo de general de todos los estudiantes, vemos que el 96% de las personas que respondieron a la encuesta consideran que el bienestar animal es extremadamente importante o muy importante dentro de su educación. Esto es súper interesante porque, primero, estos números se repiten a nivel mundial en Europa, en Norteamérica, en Australia, etcétera, donde los estudiantes en serio valoran muchísimo el bienestar animal y están intentando obtener más información de eso, sobre todo si estudian medicina veterinaria o zootecnia. Otra de las cosas interesantes que arrojó este estudio que estamos realizando es que el 50% de todos los estudiantes que respondieron a nuestra encuesta no ha interactuado nunca con cerdos, lo cual es súper interesante porque eso refuerza la idea de esta desconexión que existe, ¿verdad? Y además de eso, se ha visto que el 35% del resto de estos estudiantes interactúa solo una vez al año con cerdos. Entonces esto es interesante porque las facultades de veterinaria al menos en los países encuestados, parece que no le están poniendo mucho énfasis a la producción del cerdo, lo cual distancia aún más y incrementa esta brecha de lo que está sucediendo. Otra cosa que vimos en nuestra encuesta es que el 26% de las personas, de los estudiantes encuestados, no quiere trabajar con cerdos en un futuro. Y esto es interesante porque a la final es una gran fuente de trabajo. Como hemos visto en los estudios que les puse previamente, está incrementando la demanda de carne y esto genera una gran plaza de trabajo para los estudiantes, pero el 26% de ellos no quiere trabajar con cerdos. Y además de eso, una gran proporción de los estudiantes no está seguro si trabajará con cerdos en el futuro porque tiene varias dudas al respecto. Es decir, que la gran mayoría de personas que se gradúa de las escuelas de veterinaria y de zootecnia de estos lugares no está pensando trabajar con cerdos. Y además de eso, hicimos un análisis de clusters, lo que significa que los distribuimos en grupos según las características que estos estudiantes iban presentando. El grupo uno de los estudiantes que vimos son estudiantes que en común piensan que el bienestar animal es muy importante para aprender, ¿cierto?, sobre los cerdos. Y además de eso, se sienten confiados en hablar y afrontar casos desafiantes de bienestar animal si tuvieran que hacerlo en su futuro trabajo. Interesantemente, existen otros dos grupos que vamos a ver ahora, donde el grupo 2 ellos tienen le perciben como altamente importante el tema de del bienestar animal en cerdos, pero no tienen la confianza en afrontar casos complejos en bienestar animal, pero sí se sienten confiados al momento de hablar de bienestar animal. Es decir, en teoría ellos pueden defenderse, pero el momento que quieren aplicar sus conocimientos lo ven algo difícil. Y finalmente, el grupo más llamativo, a mi criterio, es el grupo 3 donde ellos ven que existe una alta importancia por estudiar el bienestar animal y aprender sobre esto del bienestar en cerdos, pero no tienen confianza en afrontar los casos complejos de bienestar animal y tampoco se sienten confiados en hablar del tema. Esto es interesante y me quiero centrar en este grupo, porque este grupo representa uno de cada cuatro estudiantes, este último, donde ellos creen que el bienestar animal es muy importante, como vimos, el 96% de los estudiantes cree que el bienestar animal de los cerdos es súper importante para aprender, pero no se sienten capaces de discutirlo y tampoco se sienten capaces de afrontar casos del mismo. Lo cual es interesante porque si relacionamos con los estudios previos que se han venido dando, esto tiene que ver muchísimo con la exposición. Estamos exponiendo pocos a los estudiantes hacia la parte de los cerdos. También deberíamos tener más materias que tengan que ver con cerdos. Algunos estudios señalan que cuando se expone a los estudiantes al trabajo con cerdos, se les enseña sobre su bienestar, incrementan los índices de apoyo a esto, ¿no es cierto? Y una gran conclusión que podemos sacar de eso es que se requieren más estudios de la región para ver cuáles son esas variables que necesitamos entender. Pero por el momento hemos visto que algunas de las cosas que están influyendo, efectivamente estamos viendo lo que se repite en la literatura en nuestra región. Otra de las preguntas que nosotros les hacíamos en nuestros estudios es,
¿De dónde obtienen la información los estudiantes? Entonces, la gran mayoría responden que entre las tres primeras cosas obtienen de profesores, lo cual es interesante, publicaciones científicas revisadas por pares, que está muy bien, asociaciones, lo cual nos hace pensar que como asociación de bienestar animal tenemos una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, y en compartir una mayor cantidad de contenidos. Y en la parte de organizaciones de defensa de los animales, 37% también obtiene sus formas de eso. Interesantemente, los estudiantes de medicina veterinaria y de zootecnia, las redes sociales no son una fuente de información para ellos y mucho menos la parte de sus compañeros de aula y familiares. Una de las cosas que quiero acotar aquí es que cuando corremos estudios estadísticos, ¿no es cierto? Hacemos una regresión, nos damos cuenta que las organizaciones de defensa de los animales, si bien tienen un porcentaje del 37%, influyen bastante en cómo los estudiantes perciben y cómo se sienten confiados de poder resolver ciertos casos. La gran mayoría que obtuvo información de este tipo se identifica como parte del clúster uno, es decir, ellos sienten que el bienestar animal es importante y creen que están confiados de poder responder a ciertas cosas, lo cual es bastante interesante, ¿verdad? Y finalmente, el último punto que quisiera topar con ustedes tiene que ver más con el un solo bienestar. Y de esto ya habló bastante la doctora Gómez, pero yo creo que esta es una de las grandes cosas que deberíamos estar hablando en la industria porcina, porque a la final, ¿no es cierto?, el bienestar animal mejora no solo el bienestar de los animales, sino el bienestar de las personas y del ambiente. Y eso es algo que se debe empezar a compartir mucho más, porque como bien veíamos, la sostenibilidad, por ejemplo, un menor uso de antibióticos, con menores contaminaciones, ¿verdad? Y sobre todo la parte de la pobreza, la disminución de la pobreza, muchas de las producciones en Latinoamérica se llevan a cabo en sectores rurales, ¿no es cierto? Y son una gran fuente de trabajo. Y la parte de la cuestión de socioeconómicos también es súper importante tomar en cuenta. Les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con algunas comunidades en Ecuador, cosas que son pequeños productores de cerdos y también son pequeños productores de cuyes y gran parte de su ingreso mensual depende de estas proteínas. Y si es que nosotros empezamos a tener mucho más regulación en este sentido, regulación, como les decía, la regulación no es mala, pero si existe una sobreregulación, ¿verdad? Podemos tener ciertos problemas con estas producciones y podríamos afectar esta parte. Y es muy importante que debemos tomar en cuenta el bienestar de todos para poder afrontar esto. Y eso es lo que tenía hoy para compartirles. Quería agradecerles y cualquier cosa les dejo ahí mi contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Excelente también. Qué buena información la que nos has dado el día de hoy y el tema que estás trabajando en tu doctorado. Qué interesante, porque creo que es relevante profundizar en cómo en nuestra región estamos entendiendo el bienestar animal, sobre todo, bueno, tu población de muestras son estudiantes de veterinaria. ¿Qué pasa en la sociedad, en el ciudadano común? Si vemos que hay falencia en los estudiantes de veterinaria en cuanto a los conceptos sobre el manejo de los cerdos o el contacto con los cerdos, ¿qué podemos esperar también en la población, ¿no? Y de allí, ¿qué hay que hacer? O sea, yo creo que el siguiente punto, no, me imagino que tu investigación va a ir hacia allá y quiero empezar también probablemente yo con una pregunta. En este entendimiento de esas percepciones, eh, ¿cómo nos puede ayudar esto para comunicar mejor lo que hacemos con respecto a la producción y al bienestar animal? Tú hablabas, por ejemplo, de usar memes, de usar las Ujú. redes sociales, pero ¿qué mensajes y cómo transmitir esos mensajes se te vienen a la mente en esta circunstancia? Bueno, primero que nada, como tú bien dices, uno de los estudios que nosotros hicimos tiene que ver con los estudiantes, pero también estamos estudiando otros sectores. Ahorita solo les compartí este porque es de donde tenemos datos, pero también estamos trabajando con la parte de los consumidores acá en Estados Unidos de origen latino, y también estamos trabajando con la parte de las percepciones de las personas que trabajan en granja, sobre cómo perciben ellos el futuro de las granjas y qué es lo que ellos creen que deberían hacer mejor, etcétera, y qué es lo que creen que está funcionando y lo que deberían cambiar. Entonces, es verdad, debemos cerrar todo esto, ¿sí?
Una de las, tú me dices, ¿qué es lo que debemos hacer para poder comunicar mejor? Esto es súper importante porque debemos entender que esto es algo de muchos factores y hace falta muchísimos más estudios para poder entender específicamente qué es lo que debemos hacer para poder hacer un target. Lo que sí se ha visto en la literatura es que una de las cosas que las personas valoran mucho es la transparencia. ¿Sí? Lo que se está haciendo en las producciones para poder mejorar esto, que las empresas sean más transparentes en cuanto a lo que están haciendo, y cuando empiezan a percibir que las empresas son más transparentes en lo que hacen, empiezan a asociar a esas empresas con algo bueno y empiezan a darle más licencia social, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que se ha visto con temas de transparencia? ¿No es cierto? Primero, se ha visto temas de transparencia en la parte de producción, ¿verdad? Como por ejemplo tener ciertas sellos que hagan que ellos piensen y la asocien con algo que tenga bienestar animal. Hay algunos estudios en países como en Canadá o como en Estados Unidos, donde la aceptación de ciertos logotipos que están asociados a bienestar animal tienen una mejor acogida. Y estos tienen una certificación, ¿verdad? Sería interesante algunas cosas compartir cómo se llegó a esa certificación, ¿verdad? De bienestar animal, porque eso también genera transparencia en la empresa y eso es algo muy importante que debemos hacer. Pero yo insisto, muchas de las cosas que todavía necesitamos entender para poder compartir y mejorar están por estudiarse y por eso es tan importante que existe esta unión entre la academia y la parte del sector industrial, donde podamos nosotros como academia decirles, esto es lo que hemos encontrado, por ejemplo, tal cosa, etcétera, con algunos estudios controlados y ustedes pueden empezar a compartir, ¿no es cierto?, ciertas de esas cosas que están haciendo. Perfecto. No sé si en el público hay alguna pregunta. También quisiera que hiciéramos un ejercicio de que Gustavo le haga una pregunta a Nidia y Nidia le haga una pregunta a Gustavo, para ir un poco a ver, enriqueciendo el debate también acá en el foro. ¿Qué pregunta le harías a Nidia, Gustavo? Interesante. Em, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cómo has visto Nidia que ha ido incorporándose el concepto de One Welfare dentro de las producciones en Latinoamérica, según tu experiencia? Bueno, según mi experiencia en producción porcina, obviamente nosotros iniciamos con One Welfare, ¿cierto? En el pasado, más bien lo tomamos como una sola salud, ¿cierto? Y lo que hemos hecho es tomar el concepto de una sola salud, porque finalmente es impacto en la salud de las personas. Entonces, a raíz de que hay un impacto directo en la salud de las personas, sabemos, cuando miramos la cifra de muertes por salmonela, ¿cierto? O intoxicaciones alimentarias por salmonela, y no solamente de Latinoamérica, sino de Estados Unidos e incluso de la Unión Europea, o cuando vemos algunas enfermedades que también generan mucho impacto, como brucelosis, leptospira, bueno, en fin, todas estas bacterias, pues es una forma de sensibilizar, ¿no? Cuando ya llegamos y empezamos a afectar la salud de los seres humanos, de cierta manera hay una presión o más bien hay un motivo para llegar y hacer cambios, y a raíz de esto, pues digamos que se va generando como la necesidad, ¿cierto? Basado en necesidades, pues se van haciendo implementaciones. Empezamos con salud, One Health, y ahorita pues sabemos que, digamos que basados en lo que nos exige la sociedad, pues nos vamos más allá. No es solamente, digamos, que velar por salud de animales, velar por salud de personas, sino también el concepto de sostenibilidad juega un papel fundamental. Ahora vemos, digamos, que las principales empresas de producción porcina del país trabajan mucho con las comunidades, ¿cierto? Porque hablamos de esta sostenibilidad, de la buena percepción de estas compañías para que se sostengan en el tiempo, más todo el tema ambiental que se implementa, más toda la rentabilidad. Entonces, pues digamos que se vuelven compañías que son amigables con el medio ambiente, que generan fuente de trabajo y obviamente al ser bien vistas por toda la gente, aplicamos One Welfare y a veces ni siquiera lo estamos percibiendo, ¿sí? Es decir, vamos enseñando a la gente, listo, es que One Welfare incluye esta sombrilla, aquí puede usted puede interconectar estos conceptos y muchas de esas cosas, y yo lo digo, digamos que en el día a día nosotros hemos aplicado muchas cosas de bienestar.
que hasta ahora es que estamos como tratando de aterrizar a las personas, de llegar y decirles, venga, es que bienestar es esto en la realidad, no era romantizar de que el bienestar solamente era tener los cerdos libres, en potreros y felices, no, o sea, es como llegar y ser un poco realistas con los conceptos. Hemos aplicado, y lo digo desde que yo he realizado como toda la parte de ejercicio profesional, hemos aplicado muchos de esos conceptos de un bienestar, de una salud, y apenas es que los estamos tratando de interconectar para poderlo hacer visible, ¿sí? Porque generalmente lo que ocurre es, hacemos cosas muy buenas, pero no necesariamente las hacemos visibles y pues yo creo que ya es momento que las empresas están viendo también muchos modelos en Estados Unidos, en Europa, que ha sido pionero en el tema, y a raíz de eso pues ya los estamos implementando acá. Los estamos implementando acá y la porcicultura incluso, yo miraba cifras y ha sido un negocio que ha venido creciendo, ¿no? Y para que pueda crecer de esa manera, no es solamente porque es rentable, sino tiene que ser sostenible. Si no, no es capaz de tener esa magnitud de crecimiento que ha tenido en los últimos años. Correcto, sobre todo porque las inversiones que se han hecho son inversiones grandes para poder suplir esa demanda que está creciendo y al hacer esas inversiones se requiere que tenga una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? De manera que puedan ser rentables, puedan ser devolver el retorno que se espera de ellas y mantenerse en el tiempo. Excelente. Ve pensando en tu pregunta para Gustavo, pero tenemos también una pregunta acá en el público de José Ignacio García. Pregunta, ¿a qué nivel se encuentra México y Centroamérica en cuanto a estar ya instalada educación de bienestar animal porcino? Para cualquiera de los dos, o los dos. Bueno, es una excelente pregunta, pero lo primero que yo quisiera saber es cuando hablas instalar la educación, ¿es referente a las facultades o referente a las producciones? ¿Cierto? Porque uno pudiera verlo y voy a hablar de lo que me compete a mí porque yo ando, más, ando mucho en campos y bien pues obviamente la parte académica apoyamos universidades para desarrollar programas, pero realmente andamos es más trabajando con productores esta pregunta me gusta mucho porque lo conversábamos incluso hace un par de días atrás con el doctor Xavier Manteca, que también es digamos que una autoridad en el tema, y decíamos que dentro de las prioridades que nosotros debemos instaurar y que tenemos de veras que bastante oportunidad es en la capacitación del personal. Porque a veces hablamos de bienestar y nuestra gente, quien está en las granjas, no tiene los suficientes conocimientos y no necesitamos, digamos, toda la ciencia se puede llevar a una explicación bastante para que lo entiendan a cualquier escala. Entonces, yo creería que hay distintos escenarios. Por ejemplo, en el caso de México, Centroamérica o incluso Suramérica, así como hay sistemas que van muy avanzados, ¿cierto? Porque uno sabe de compañías, sin mencionar nombres, que todo el tiempo, digamos que promueven el bienestar animal, han hecho unos desarrollos interesantes, unas investigaciones interesantes. Yo creo que hay de todos los niveles, están las que están muy avanzadas, las que están en un nivel intermedio y seguramente las que van a tener que mejorar bastante. Pero yo digamos que lo que veo es que tenemos que tratar de trabajar bastante en estas que están en un término medio y en las que están en un término bajo, para que indistinto del volumen de animales que uno pudiera tener en una granja, todo mi personal y todo mi equipo administrativo, porque no solamente el personal que está en interacción con los cerdos, sino todo mi equipo administrativo e incluso financiero tenga una formación súper clara de lo que es importante en bienestar animal. Excelente. Excelente. Andrés Boulanger levantó la mano. O Gustavo, ¿querías responder también algo? Quería complementar un poco lo que estaba diciendo Luz. Efectivamente, la educación en la granja es realmente muy importante. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de educación hemos visto que la educación, por ejemplo, la parte de eutanasia dentro de la granja es realmente importante para las personas que están trabajando con eso y se ha visto altos niveles, ¿no es cierto?, cuando hay capacitaciones de cómo eso mejora a las personas, su manera de actuar a través de este tema que es difícil.
Y en cuanto a la educación en las universidades, existen varios autores que te puedo recomendar. Ahorita te estoy mandando un link en el chat a uno de los artículos que habla sobre cómo está el bienestar animal ahorita en la educación en América Latina. Es súper interesante que menciones México. En México está el doctor Mota Rojas. Le puedes seguir, te puedo escribir en el chat, ¿no es cierto? Rojas, perdón. Él es uno de los grandes autores dentro de lo que tiene que ver con México y cómo está en la parte de educación, pero en general yo creo que México es uno de los países más avanzados en este tema. Existen varias facultades que ya han instaurado y son parte del observatorio también de la OMS de Bienestar Animal, ellos, ¿no es cierto? Y en cuanto a Centroamérica, existen varias también ya facultades que están saliendo adelante con la parte de poner clases, lo puedes ver también en algunos de los artículos de la doctora Tadic, Tamara Tadic, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque en general como región estamos yendo hacia a tener más clases de bienestar animal, muchas más cosas, ¿no es cierto? La parte de producción es bastante importante en Latinoamérica, por lo tanto se está incorporando más de eso constantemente. De hecho, en el artículo que te pasé puedes ver que uno de los grandes temas que ellos proponen para dar en esto tiene que ver con la parte de, de animales de producción y efectivamente están ahí los cerdos, por lo tanto estamos avanzando a pasos agigantados. Qué bueno, Gustavo, escuchar esta información. Yo coincido con ambos, creo que es un tema que viene creciendo de manera importante a nivel académico. La cantidad de trabajos de investigación que se están haciendo, que tú puedes conseguir en Internet sobre bienestar animal en la región, van en aumento cada vez. Y eso es un poco el reflejo del interés que hay, tanto a nivel productivo de las empresas como de la sociedad en general, de avanzar en este tema, ¿no? Andrés, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, antes que nada, y felicitaciones a los expositores. Lamentablemente me conecté tarde, solamente pude escuchar la del doctor Gustavo, pero eh, yo creo que es muy importante la educación, pero no solamente la educación a nivel de eh, instituciones universitarias, sino también desde una educación eh, que comience desde la escuela. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que alguna vez nos han preguntado si los cerdos estudian, porque la base de conseguir un buen bienestar animal, desde mi parte, o como yo lo veo, es que tiene que haber una educación que comience desde abajo. No sé si existen programas establecidos, y también lo otro que es importante es la capacitación y formación de las autoridades, porque muchas veces no tienen ni idea de cómo se crían los cerdos o cualquier otra especie animal, y son los que están llevando eh, la supervisión de cómo están las granjas y de darle el visto bueno. Es correcto, Andrés. Yo creo que la necesidad de educación y de difusión de esta materia es general, eh, desde las áreas más iniciales de la educación, en términos no solo en cerdo, yo diría en términos de cómo se producen los alimentos, de dónde vienen los alimentos, un poco también cómo es cuál debería ser la buena alimentación y la buena nutrición. Hay algunos programas, hay algunas experiencias. Pero sí, definitivamente yo creo que lo que comentaba Gustavo, esa desconexión que hay entre el campo, entre las granjas, entre los animales y las personas que viven en las ciudades es muy grande. Hay un divorcio totalmente allí, y eso genera desinformación, genera personas que son presas de la mala información que existe en las redes, o de información malintencionada que existe y que va un poco distorsionando lo que es la realidad de la producción. Y creo que nos corresponde a todos, nos corresponde a cada uno de nosotros que está en la industria ir poniendo ese granito de arena, de ir difundiendo, de ir capacitando, de ir educando al consumidor, al periodista, al médico, al vecino, al hijo, al sobrino, a todos los que están a nuestro alrededor en estos temas, ¿no? Gracias por tu participación, Andrés. Tengo también un par de preguntas en el chat. A ver la pregunta del Diego Rodríguez. Diego nos pregunta:
¿Cuál es la forma objetiva de evaluar el estrés y el bienestar animal cuando se quieren comparar sistemas de alojamiento en jaulas en comparación con gestaciones grupales? Por poner un ejemplo, ¿hay diferencias significativas en hormonas del estrés? Bueno, Eh, ay, no, adelante. no, siga, doctora, por favor. Yo, Bueno, yo lo voy a responder mucho, digamos que asociado, ¿cuál es el tema? Digamos que existen distintos tipos de indicadores basados en el animal, algunos son fisiológicos, algunos son productivos, y algo que digamos que siempre llegamos a la conclusión es, no necesariamente un indicador va a ser suficiente para poder evaluar de forma objetiva el estrés al cual son sometidos los animales. Es decir, tengo que conjugar de una forma lo más amplia posible todos estos indicadores para determinar cuáles animales tienen mejores condiciones de bienestar animal. Voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo gestaciones grupales, gestaciones colectivas, pero no tengo los suficientes recursos, si no tengo buenos sistemas de alimentación, hemos aprendido mucho de los sistemas de alimentación. Yo conocí el caso de un productor que estoy más o menos calculando hace 10 años atrás, quiso migrar todo su sistema a gestaciones colectivas. Y eso estaba muy bien, el pensar así, pero de repente la asesoría que tuvo en su momento no fue tan clara, entonces se vio muy corto para el suministro de recursos y el tipo de comederos, bebederos y demás, también hasta el tipo de slat que tenía, el tipo de piso que tenía que tener para su instalación. Entonces, para él fue traumático pasarse a gestaciones grupales. No quiero decir que sea malo, es muy bueno si lo hago bien, si tengo los recursos. Y obviamente, ¿cómo voy a evaluar esto? Sí o sí, tengo que utilizar varios indicadores fisiológicos, comportamentales y productivos para que pueda determinar cuál es mejor. ¿Qué va a pasar? Pues en un mediano o largo plazo, incluso hay países de Latinoamérica que ya tienen normativas que a partir de determinado tiempo todos los animales después de los 30 días, 35 días de gestación, al igual que Europa, y hasta algunos días antes del parto deben estar en gestaciones colectivas, sí, pero el mensaje es, hay formas de evaluarlos de una forma muy objetiva, y aquí es donde uno tiene que combinar todos los comportamientos del animal, la producción del animal, y de repente también variables fisiológicas, incluso ahí respecto a lo de si hay diferencias en hormonas, pues claro, hay, por ejemplo, el cortisol, es una hormona, hay estudios, muchos estudios acerca del cortisol, pero resulta siendo inespecífico si no lo combino como con otros indicadores. Entonces, pues básicamente eso. No existe, digamos, que un indicador que sea el última palabra, sino tengo que combinarlos de cierta manera y entre más información tenga, pues asimismo voy a ser un poco más objetiva al momento de decir digamos, qué animal está más sometido a estrés, porque puede cambiar según varios factores. Así es. Yo quisiera complementar lo que decía la doctora. Nosotros actualmente estamos haciendo un estudio también con gestaciones colectivas, no sé, porque se pasó una ley acá en California que se llama Prop 12, que es la propuesta 12, donde obliga a al estado de California a pasar a las cerdas a gestaciones colectivas, pero también obliga al estado a comprar cerdos, ¿no es cierto?, de otros lugares que sean criados en este mismo sistema. Y esto es interesante porque nosotros estábamos viendo que uno de los problemas que existe con las gestaciones colectivas, ¿no es cierto?, es la agresividad, ¿no es cierto?, algunos índices de ahí. Y para poder evaluar, ¿no es cierto?, algunas cosas, porque también queríamos ver cómo también va aquí en Estados Unidos un problema muy grande, la laminitis en cerdos. Hicimos un estudio donde comparábamos slats de concreto versus slats, ¿no es cierto?, con donde desarrollaron acá unas pressure mats, se llaman, son como unas alfombras de presión. Y para poder evaluar esto, cómo funciona, y utilizamos varios indicadores. Uno de esos es el cortisol en la saliva, efectivamente, pero como bien decía la doctora, eso se altera por algunas cosas, no solo por
por el estrés, sino también utilizamos indicadores basados en el animal, como por ejemplo indicadores de salud, como laceraciones, abscesos, etcétera. También utilizamos indicadores de producción y utilizamos el comportamiento, donde vemos, por ejemplo, el porcentaje de animales que están acostados versus el porcentaje de animales que están parados, etcétera, y eso durante algún tiempo para poder determinar. Entonces, no hay una sola bala de plata que mate todo, sino como bien decía la doctora, necesitamos tener algunos indicadores para poder establecer bienestar animal. Excelente. Sí, y yo coincido también con Luz en el sentido de que la transición tiene que ser ordenada. Los sistemas funcionan bien. eh, Europa recorrió un camino interesante por muchos años en hacer este cambio. Alguna vez que tuve la oportunidad de conversar con el doctor Manteca, me decía que muchos productores, después que lograron entender cómo funcionaba el sistema, decían, ¿por qué no cambiamos antes? ¿Ok? Porque no hicimos este cambio antes. Pero se dieron golpes, se equivocaron, tuvieron problemas. El cambio de gestación eh, en jaula a colectiva no ha sido una barrera para que el progreso genético y el progreso productivo siga el camino que venía de crecimiento. O sea, las cerdas siguen pariendo más, los cerdos siguen ganando más pesos y esto pasa tanto en sistema en jaulas como en sistemas grupales de gestación. Yo creo que la recomendación es muy válida de estudiar bien, estudiar muy bien cómo hacerlo, buscar una asesoría correcta de ingeniería, de cómo hacer la transición para que no tengan ningún problema y no vayan luego a culpar al sistema de producción en corral o en grupo cuando no lo es, sino es cómo hacerlo. ¿Ok? Tenemos todavía un par de preguntas. ¿Qué estrategias se deben implementar? Pregunta Bernie Sney. ¿Qué estrategias se deben implementar en una nación para que el bienestar no se vea como un beneficio para pocos? ¿Cuál debe ser la participación del Estado? Es una pregunta, creo, bastante compleja, ¿verdad? Pero, ¿qué estrategias debe implementar una nación para que el bienestar no se vea como un beneficio de pocos? Ahí creo que viene bastante bien lo que yo estaba comentando de que qué es lo que pasa con el bienestar ahorita en algunos de los países, ¿no es cierto? Es que están aplicando esto. Es que el rol como ciudadanos versus el rol como consumidores del bienestar animal, efectivamente tiene un precio, ¿verdad? Pero yo creo que si es que varias de las empresas empiezan a pasar a ciertos sistemas que tienen y se ven los beneficios que tiene el bienestar animal, como todo va a ir incrementando y puede ir bajando el precio y tal vez eso podría empezar a regularse, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la participación del Estado? El Estado, como siempre, tiene, creo yo, al menos una participación fundamental en todo lo que tiene que ver con bienestar animal, porque es el que pone las reglas en cierta medida, ¿no es cierto? El problema del Estado es cuando empieza a sobreregular ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una de las principales cosas que debemos hacer es evitar que se pierda esta licencia social de la cual estaba comentando yo en mi presentación, para que podamos ver, para podamos seguir manteniendo ciertas regulaciones internas de las granjas, ¿no es cierto? Y también con ciertas normas que rige el Estado, ¿verdad? Eso es mi punto de vista. Chévere, Gustavo, gracias. Una pregunta para Nidia. Buenas tardes. Además de la aplicación de Meloxicam, ¿existe algún aditivo o fármaco para el manejo del dolor en el posparto? He escuchado el uso de subproductos de CBD en pequeñas especies. ¿Se podría usar en cerdas? Bueno, esa es una excelente pregunta que puede servir para un trabajo, para un trabajo de maestría. Yo Sí. simplemente lo que voy a decir es lo siguiente. Para controlar el dolor, un producto que contenga propiedades analgésicas, el dolor del parto y obviamente todo lo que implica el posparto, el uso de productos con propiedades analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias, va a mitigar, digamos que toda esa cascada del dolor, ¿cierto? Y hay varias documentaciones, como les comentaba. Quienes iniciaron estos trabajos fueron desde AWEC en España, y nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer réplicas, incluso réplicas muy latinas, aplicables a nuestras granjas de tal manera que demostráramos que efectivamente la cerda sí tenía dolor y que cuando utilizáramos estos productos con propiedades analgésicas,
iba a tener pues una repercusión tanto en la hembra como en la camada, ¿cierto? En los lechones que les mostraba ahí como algunas diferencias productivas. Entonces la respuesta es, hay documentación suficiente acerca de AINES, incluso de meloxicam propiamente, por todo, digamos que toda su farmacología, farmacocinética, pero de estos subproductos CBD, la verdad no tengo conocimiento de uso en animales de producción, valdría la pena de pronto indagar más si pudieran contribuir como con el manejo de la hembra. Pues, definitivamente es una pregunta muy interesante. Varinia, tiene la mano levantada. Adelante con tu intervención. Gracias, buenas noches a todos. Es un gusto verle a Gustavo después de tanto tiempo, aunque sea en fotito. Mi pregunta va un poco más relacionada con uno de los manejos que se hace frecuentemente con los cerdos, que es la caudectomía. ¿Ustedes piensan que estamos cerca de evitar la caudectomía en las granjas? Porque en España hicimos un estudio en un momento y se dejó los cerditos, pero fueron horas muy difíciles porque el productor sudaba frío cada vez que el cerdo iba ganando peso. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuándo podremos dejar de cortar colas? Yo creo que hay que ponerlo en una balanza, ¿cierto? Si lo veo cerca, en lo personal, no lo veo tan cerca. ¿Por qué? Porque, como les decía, algo que ha venido ocurriendo, digamos que en las granjas comerciales, es que las genéticas han hecho un tan buen trabajo en la hiperprolificidad que si antes teníamos 13 lechones, 14 lechones, estaba bien y ahora queremos 18 o 20 lechones, ¿sí? Incluso cuando uno mira el top 10 de los distintos concursos o distintos eventos de los mejores en productividad, ya hay granjas que tienen 40, 42 destetos hembra. Entonces, bajo esa premisa, en ocasiones no existen los suficientes recursos en las granjas de ceba y no hablándolo desde los espacios, ventilación, enriquecimiento ambiental, con los cuales yo pudiera contar para mitigar un poco todas las lesiones en la cola. Entonces uno diría, si yo no tengo las condiciones tanto de manejo como de enriquecimiento ambiental para evitar un problema que sé que se puede ocasionar porque está muy documentado como es la caudofagia y obviamente en distintos niveles, seguramente no lo veo tan cerca. Es decir, tiene que haber un tiempo prudente donde se van haciendo las implementaciones de ambiente para que yo pueda hacerlo bien. Porque fácilmente alguien dijera, no, pues dejemos de cortar las colas y después por dejar de hacerlo porque queremos en teoría o entre comillas bienestar, resultamos con problemas más graves y animales enfermos y animales postrados y empiezan todas las infecciones ascendentes. Entonces yo creo que en la medida que mejoremos todas esas condiciones de producción, de manejo, de ambiente, bueno, todo lo que abarca los factores de riesgo, ahí vamos a poder empezar a pensar en dejar de cortar colas, ¿cierto? Antes no lo veo que es un trabajo, incluso cuando uno mira en países de la Unión Europea, hay quienes ya lo tienen totalmente instaurado, no se pueden cortar colas, pero en el caso de España también ocurrió que lo dejaron así como en stand-by, entendiendo que si no lo hiciera, si dejara de cortar colas, también pudiera tener pues peores problemas. Entonces yo creo que hay que irlo trabajando, hay que ir mejorando porque finalmente es nuestro deber poder trabajar en esos puntos, pero también hay que tomarlo con mucho análisis para no tener problemas de pronto más graves. Sí, ¿De acuerdo? efectivamente yo también concuerdo que en el corto plazo es bastante difícil dejar de hacer esta práctica, ¿no es cierto? Por el hecho de que, como mencionaba bien la doctora, es multifactorial, hay muchísimas cosas que le influyen, ¿verdad? No tenemos una sola cosa que podría ser. Hay muchos estudios de la literatura que señalan, por ejemplo, el uso de enriquecimiento como paja, ¿no es cierto? Que eso podría ayudar, pero ahí venimos del problema de que se tapan toda la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces, recientemente uno de nuestros laboratorios, una de nuestra postdoc de acá hizo un estudio
con un grupo de investigación donde lograron hacer algunos enriquecimientos similares a la paja que eran biodegradables, pero todavía es demasiado caro poder hacer eso, por ejemplo. Entonces, escalable a nivel industria, Estados Unidos, por ejemplo, es súper difícil. Entonces, lo que sí veo, y, al menos en la parte académica, es que hay un gran esfuerzo por hacer varias investigaciones y que hay muchos recursos que se están utilizando para poder ir en esa dirección, pero no sé si sea algo que se pueda realizar en el corto plazo. Ok, gracias a los dos. De acuerdo. Para ir cerrando, tengo a José Ignacio con la mano levantada. Con José Ignacio y su pregunta o intervención, vamos cerrando. Adelante, José Ignacio. Creo que bajo la mano. Sí. Bueno, de verdad que ha sido para mí una experiencia, este webinar muy, muy agradable. Eh, Dos excelentes colegas, profesionales, amigos, que nos han dado lo mejor de ellos en el trabajo que hacen, en la función que tienen con respecto al bienestar animal, su experiencia, su conocimiento, su visión sobre este tema, que cada día sigue cobrando más y más importancia porque yo lo considero ya la base de la producción. En lo particular, cuando me toca hablar sobre este tema, hago ciertas comparaciones con bioseguridad. Bioseguridad hace 30 años tal vez era algo disruptivo, tal vez era un poco conocido. Ahorita todo el mundo sabe lo que es la bioseguridad. Hay cultura de bioseguridad en la industria, en el mundo en general, sobre todo después de la pandemia. Creo que va a pasar exactamente igual con bienestar animal. Y como lo decía Luz, hay cosas que pueden costar nada o que ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Hola, 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 hola. Sí, ahí te escuchamos, Héctor. Ah, ya, perdón. Y hay cosas que obviamente sí van a requerir mayor inversión, que tal vez no van a ser tan fácil de implementar, pero hay todo un gradiente. Hay cosas que no cuestan nada, hay cosas que cuestan centavos, hay cosas que cuestan pocos dólares que podemos hacer a nivel de las producciones para mejorar el bienestar de los animales y que definitivamente hay que hacerlo. ¿Ok? Bueno, como Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes por las preguntas. Este material va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestras redes. Los invito a todos a que nos sigan en las diferentes redes de AEVA, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Van a venir otros webinars sobre diferentes tópicos, abordando cada categoría animal. Ya le va a tocar el turno por ahí en algún momento a los cuyes, con Gustavo también, con algunos otros invitados. Y agradecer a ASPE por ser el hospedador de esta sala, a Beringer también por su actuación, a la Universidad Carolina del Norte a través de Gustavo, que es un estudiante de esta universidad, y a todos ustedes los que están hoy presentes, ¿no? De mi parte, muchas gracias. Gracias, Luz. Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. Con esto nos despedimos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Perdón, luego. Chao. Héctor, ¿ahí me escuchan? Bueno, Buenas José, noches. sí, te ¿ahí me escuchamos. escuchan? Habla Sí, José Ignacio García, médico veterinario desde México. ya, adelante, José. Estábamos despidiendo, pero si Muy quieres dejar la amable. pregunta. Ya, Nada más les quiero hacer un comentario. Yo asesoro varias granjas porcinas, unas pequeñas, unas medianas y unas muy grandes. Y lo que hemos implementado en base a la pregunta de cortar colas, la verdad nos ha funcionado mucho cortar las colas después de amamantar con el calostro. Prácticamente, sí, el dolor, lo más suave posible ese comentario. che, gracias, José Ignacio, por tu comentario. Y estábamos ya despidiendo el webinar. Saludos a todos y muy pronto a través de las redes sociales de la asociación vamos a estar anunciando el siguiente webinar. Entonces estén pendientes, síganos en las redes. Muchas gracias a todos, buenas noches.